Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren con la mejor energía del mundo. Y bueno, sean bienvenidos a este live. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante controversial y bastante importante, por decirlo así. Y realmente siento que muy pocas personas se atreven a tocar este tema, que es el gran secreto de la guerra. ¿Y cómo es que afecta la guerra los mercados financieros? Realmente, ¿qué hay detrás de todos estos causantes de las guerras? Realmente entender ese trasfondo, entender realmente el porqué de las guerras, cuál es la causa realmente que hay detrás para que existan tantas guerras, para que existan tantas divisiones. Y realmente siento que es un tema bastante interesante y que ahorita lo estamos viviendo. Bueno, ya lo veníamos viviendo con el tema de Rusia y Ucrania, pero ahorita estamos pasando por una guerra que siento que es mucho más fuerte, que es la de Israel y Palestina, donde están invirtiendo directamente, interviniendo directamente varias naciones, principalmente Estados Unidos, y es por eso que debemos tener muy en cuenta lo que podría estar pasando el día de hoy, lo que podremos esperar para futuros meses, realmente lo que podemos esperar para el próximo año. Y esto ya es un tema más por conspiración, por decirlo así, pero donde realmente he escuchado a varios imponentes que saben mucho sobre este tema, sobre la economía, y es que es probable, escuchen esto, es probable que vivamos la Tercera Guerra Mundial y esto venga a causa de la guerra que está pasando actualmente y de las intervenciones de otros países. ¿Listo? Así que esto es un tema bastante delicado, pero que realmente nosotros como traders principalmente tenemos que saber administrar nuestros riesgos, saber administrar las oportunidades que se aproximan frente a todos estos escenarios. Y bueno, sin más preámbulos, realmente vamos a tocar un poco sobre la historia, vamos a ver cuáles son los factores principales que se afectan o que tocan directamente a través de la guerra. ¿Listo? Así que vamos a empezar con esta clase y vamos a empezar hablando de cuáles son los factores principales en los cuales las guerras vienen a influir. ¿Listo? Debemos saber principalmente que estos factores van a ser muy variables y pueden ser de magnitud alta como de magnitud baja, dependiendo del conflicto, dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo también de la duración de la guerra y muchos otros eventos. ¿Listo? Así que vamos a hablar en este punto sobre las variables y qué ocasiona las guerras directamente a los mercados financieros. ¿Listo? Tenemos primero volatilidad en el mercado. ¿Listo? En el corto plazo, los mercados tienden a volverse muy volátiles. ¿Por qué? Porque empieza a haber mucha incertidumbre dentro de los mercados financieros. No se sabe qué pueda ocurrir el día de mañana, así que los grandes inversionistas, los grandes institucionales empiezan a mover su dinero de forma significativa cuando empezamos a ver todos estos temas de guerra. ¿Listo? Los mercados se vuelven demasiado volátiles, ocurre demasiada incertidumbre y esto puede llevar a cambios bruscos del precio de varios activos. ¿Listo? Como segundo punto tenemos el refugio seguro. A menudo los grandes inversionistas que tienen grandes activos buscan principalmente invertir su dinero en activos que sean más seguros. Activos como cuáles, como son el oro, como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que realmente tras la guerra puede llevar a que su demanda aumente y por lo tanto si la demanda aumenta, esos mismos precios van a aumentar. ¿Listo? Tenemos el tercer punto que va a ser el impacto en la oferta de materias primas. ¿Listo? Esto es demasiado importante porque vemos que a nivel global lo que más se afecta principalmente es el petróleo, ¿cierto? Y en este caso, si hay guerras que se producen en territorios donde se extrae gran cantidad de petróleo, esto puede ocasionar varias cosas, principalmente interrumpir esa producción de petróleo, interrumpir también suministros de energía, como lo vemos en varios países, ¿cierto? Y
todo interrupción, ¿cierto? De extraer petróleo, de extraer energía, pues ocasiona directamente un aumento en los precios. ¿Listo? Tenemos el cuarto punto que va a ser un efecto directo en el dólar. El valor del dólar puede verse directamente afectado, ya que, como decíamos anteriormente, los inversores buscan refugios seguros. Recordemos que en este momento el dólar es una de las monedas globales a nivel mundial, es una de las monedas que más intercambia y es por eso que los grandes inversionistas buscan refugiarse en estas monedas seguras en momentos de incertidumbre. ¿Listo? Tenemos el quinto punto que es el impacto en sectores específicos. ¿Listo? Préstele mucha atención a esto porque esto va a ser también un punto importante. Durante la guerra, algunas industrias como ya son la defensa, como es la energía, como son las empresas que se dedican a fabricar armamento, todo este tema, pueden experimentar un gran aumento en la inversión y en la demanda de productos y servicios que sean relacionados con la guerra. ¿Listo? Mientras que otros sectores, principalmente como son el turismo, como son la aviación, pueden verse muy perjudicadas. ¿Listo? Y como sexto punto tenemos la política económica y los estímulos que vienen. Los gobiernos a menudo vienen a implementar políticas fiscales y políticas monetarias para que de esta forma puedan mitigar el impacto económico que les va a perjudicar la guerra, ¿listo? Y esto da como consecuencia, pues, una volatilidad de precios, ¿listo? Puede influir directamente dentro de los mercados, ¿listo? Así que es demasiado importante considerar que cada conflicto es único y cada proyección que hagamos va a ser muy diferente y son muy difíciles de hacer proyecciones precisas debido a que realmente no sabemos en una guerra qué pueda ocurrir el día de mañana, ¿listo? Así que por eso es tan importante, y esto lo recomiendan muchísimos inversionistas, y más en este caso de la guerra, es diversificar la cartera, ¿listo? Tener inversiones en diferentes sectores. Vemos que principalmente grandes inversionistas, por lo general en estos tiempos de guerra, lo que buscan es invertir principalmente en el petróleo, invertir en el oro, ¿cierto? Invertir en los bonos del tesoro, principalmente de Estados Unidos. Vemos invirtiendo en sectores importantes de la economía, como lo mencionábamos anteriormente, como sectores o fábricas que producen armamento, energía, etcétera. ¿Listo? Así que por eso es tan importante tener una cartera muy diversificada y de esta misma forma gestionar muy bien el riesgo para poder abordar cualquier desafío financiero que surja durante estos tiempos de guerra. ¿Listo? Hemos visto que a lo largo de la humanidad han ocurrido varias guerras de impacto alto. Vemos el impacto a nivel global, ¿cierto? Y también han tenido un impacto significativo en los mercados financieros. ¿Listo? Así que por eso vamos a hablar sobre varias guerras a lo largo de la historia y cómo esas guerras han influido dentro de los mercados financieros. ¿Listo? Así que primero vamos a empezar hablando sobre la Primera Guerra Mundial. Eso ocurrió desde 1914 a 1918 y esta guerra tuvo un impacto profundo dentro de los mercados financieros debido a que hubo una movilización, ¿cierto? Se enviaron muchísimos recursos y muchos países se endeudaron para poder financiar la guerra, lo que llevó a que muchos países sufrieran inflación. ¿Listo? Recordemos que la inflación se genera en base a mucha impresión de dinero, ¿cierto? Y vemos que los gobiernos por lo general, cuando pasan por estos tiempos de guerra, lo que hacen para poder sostenerse, para poder respaldar ese impacto económico y financiero que tienen dentro de su país, ¿cuál es la opción? Que recurren a imprimir más dinero. Cuando imprimen más dinero, esto genera una inflación, ¿cierto? Dentro de su economía y la inflación genera que su misma moneda se empiece a desvalorizar. Es por eso que vemos que durante esta época muchísimas naciones ocurrieron inflaciones drásticas. El ejemplo más claro que me acuerdo en este momento es Alemania, sufrió una gran inflación, lo llevó directamente a tener un cambio de moneda, ¿listo? Entonces,
después de la guerra se produjeron varias recesiones económicas. ¿Listo? Y el impacto principal los vemos en los bonos del tesoro, que es la imagen que están viendo actualmente, ese rango verde, es el rango de movimiento que hubo durante ese periodo de guerra y vemos que después de que pasó la guerra, esos bonos del tesoro estallaron el precio de forma significativa. ¿Listo? La financiación de la guerra se hace a través de emisión de bonos gubernamentales que, como les decía anteriormente, generan inflación en varios países. Adicional a eso, vimos cambios drásticos en diferentes monedas, diferentes divisas experimentaron cambios de precios significativos debido a la devaluación y a la impresión masiva de dinero para poder financiar esa guerra. ¿Listo? Vemos el ejemplo también de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió desde 1939 a 1945. Vemos el mismo escenario, igual que en la Primera Guerra Mundial, se genera una deuda gubernamental masiva y esto obliga a una reorganización de la economía de forma significativa en varios países. ¿Listo? Vemos que después de la guerra se produce una fuerte recuperación de la economía, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Listo? Aquí la primera imagen que vemos es como los bonos de gobierno, al igual que en la Primera Guerra Mundial, se emiten grandes cantidades de estos bonos gubernamentales para poder financiar la guerra y lo que termina afectando los mercados de los bonos. ¿Listo? Vemos que en este caso se produjo una gran caída de estos bonos y también vemos el gran impacto en varios metales preciosos, significativamente en el precio de la plata. Vemos que durante este periodo el oro y la plata fueron activos de refugio seguros y sus precios aumentaron debido a la incertidumbre. ¿Listo? Así que vemos acá el impacto significativo en el precio de la plata y cómo aumentó su precio debido a que muchas naciones buscan estos refugios de dinero, principalmente materias primas, para poder respaldar su dinero. ¿Listo? Pasemos a la Guerra del Golfo. Esta guerra fue de 1990 a 1991. ¿Listo? Una guerra que ocurrió durante un año y fue la invasión de Kuwait, no estoy mal, creo que así se pronuncia, por parte de Irak. ¿Listo? ¿Esto qué trajo? Vino directamente una intervención de Estados Unidos, liderada por Estados Unidos en la guerra del Golfo, y esto provocó un impacto significativo en el precio del petróleo. El precio del petróleo aumentó de forma significativa y esto afectó de forma drástica la economía global. Vemos que el precio del petróleo se disparó debido a la interrupción en la producción de petróleo y en la exportación del Medio Oriente. ¿Listo? Aquí vemos el claro ejemplo de cómo durante esa época, durante ese año, el petróleo experimentó un alza de precios significativo y eso a su causa también produjo mucha volatilidad dentro de los mercados de valores, principalmente tras la victoria rápida gracias a la intervención de Estados Unidos generó una recuperación. Vimos que durante los primeros años hubo bajadas significativas dentro de los mercados de valores en Estados Unidos específicamente, pero después de que Estados Unidos interviniera y ganara esta guerra, vemos una recuperación drástica de los mercados financieros y pues asimismo una baja en los precios del petróleo. ¿Listo? Pasemos a la guerra de Irak que ocurrió en 2003. Esta guerra de Irak también tuvo un impacto muy significativo en los precios del petróleo y en los mercados financieros debido a la incertidumbre que había en ese momento por parte geopolítica, pero principalmente por la interrupción del suministro de petróleo en el Oriente Medio. ¿Listo? Vemos como el petróleo nuevamente aumenta su precio de forma drástica debido a la incertidumbre y el suministro dentro de esa región. ¿Listo? Démonos cuenta, principalmente, como les decía, en los territorios donde se extraen estas materias primas, démonos cuenta como una guerra dentro de ese territorio causa alza de precios. Por ejemplo, lo vemos en el petróleo. El petróleo es uno de los activos que más se usa a nivel global, principalmente pues para hacer gasolina, para poder mover los transportes. Y si nos damos cuenta, pues los transportes que llevan comida, suministros,
materiales y muchísimas otras cosas más. Entonces, démonos cuenta como una guerra, ¿cierto? Específicamente en Irak puede tener un impacto directo en el petróleo y un impacto en el petróleo, principalmente que los precios se suban, aumenta a nivel global, ¿cierto? Vuelve un colapso financiero debido a que todos los precios empiezan a aumentar, absolutamente todo empieza a aumentar. Si el petróleo sube, los alimentos suben. ¿Por qué? Porque va a costar más llevar alimentos, va a costar más llevar materias primas, va a costar más llevar suministros, llevar medicinas, etcétera. Entonces démonos cuenta cómo el impacto directo en un petróleo puede tener impacto a nivel global. ¿Listo? Vamos a hablar también sobre la guerra en Siria. Vemos que nuevamente viene a haber cambios significativos dentro del petróleo. Vemos que realmente esta guerra en Siria también generó mucha inestabilidad en ese territorio y afectó la producción y el transporte de petróleo. ¿Listo? Vemos que esta inestabilidad generó mucha volatilidad dentro del precio del petróleo. Vemos que también durante esa guerra muchas personas refugiadas generaron implicaciones políticas y humanitarias que afectaron a la región del Medio Oriente y a Europa, ¿listo? Entonces nos damos cuenta que también las guerras llevan a que las personas salgan de su país, busquen asilo político en otras naciones y cuando reciben asilo político, pues realmente ese gobierno empieza a experimentar cambios drásticos en su economía porque tiene que empezar a respaldar a más personas que no hacen parte directa de su nación. ¿Listo? Y por último tenemos los conflictos actuales, las tensiones comerciales que existen actualmente, las tensiones políticas y geopolíticas, principalmente en las disputas comerciales que hay entre Estados Unidos y China, así como la tensión política también que hay entre Rusia y Ucrania, además de los conflictos que hay en Irán y Pakistán. Todos estos conflictos generan mucha volatilidad dentro de los mercados financieros y esto genera efectos drásticos a largo plazo. ¿Listo? Vemos que los mercados de valores tienen muchísimas tensiones, generan mucha volatilidad, pero principalmente en empresas con exposición internacional. ¿Listo? También vemos impacto en varias divisas, vemos que varias monedas se ven afectadas debido a la incertidumbre en el comercio y las tensiones internacionales. Y aquí vemos un claro ejemplo como desde inicios, bueno, a finales del 2022, hemos visto una caída significativa del precio del dólar debido a principalmente los conflictos que inició con China y después vemos pues cómo es que empiezan a intervenir en conflictos de otras naciones y esto viene a provocar pues todas estas caídas de todos estos precios. ¿Listo? Así que vamos a pasar a hablar sobre cuáles serían las proyecciones actuales dentro de cada activo, cómo los podremos ver afectados. Vamos a hacer un análisis macro, un análisis fundamental, por decirlo así, y luego vamos a pasar directamente a los gráficos. Vamos a ver cuáles podrían ser las proyecciones directamente en precios y lo que podríamos estar esperando. ¿Listo? Así que vamos a comenzar sobre hablar sobre los índices bursátiles, principalmente los índices americanos. ¿Listo? Vamos a ver que los índices principales en Estados Unidos, como son el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones, a menudo van a experimentar mucha volatilidad durante los conflictos. ¿Listo? Debido a que estos índices respaldan directamente la economía dentro de Estados Unidos. ¿Listo? Vemos que esta incertidumbre geopolítica lo que va a causar principalmente va a ser inicialmente caídas dentro de los mercados. ¿Listo? Realmente las proyecciones pueden variar. Vemos que a lo largo de la historia las proyecciones pueden ir variando drásticamente debido a lo que vaya ocurriendo durante la guerra. Pero vemos que a lo largo de la historia los mercados financieros, a medida de que se van resolviendo los conflictos o se establece cierta estabilidad, los mercados tienden a tener una recuperación significativa. ¿Listo? Esto viene gracias a los estímulos fiscales y los estímulos monetarios que también van a influir directamente dentro de los precios de los índices bursátiles.
¿Listo? Ahora, el oro. ¿Qué sucede con el oro? El oro, como les decía, es un activo que es considerado un activo de refugio seguro, más que todo en tiempos de guerra y de crisis. ¿Listo? Por lo general, ¿qué sucede con el precio del oro? Durante las guerras suele aumentar su valor, ya que los inversionistas buscan a menudo activos menos riesgosos. ¿Listo? Así que las proyecciones a largo plazo suelen ser muy alcistas durante los conflictos, con un aumento en la demanda del oro como reserva de valor. ¿Listo? Recordemos siempre, como les decía, que los inversionistas grandes, cuando empiezan a ver estos conflictos, estas incertidumbres, cambian directamente todos sus activos, principalmente al oro o a la plata, que son los activos de refugio principales. ¿Listo? Tercer punto, vamos a hablar sobre el petróleo. El petróleo también suele tener cambios drásticos durante los conflictos, y especialmente si estos conflictos se desarrollan en territorios donde se produce o donde se genera el petróleo. ¿Listo? Así que las proyecciones por lo general suelen ser alcistas debido a la preocupación por la ininterrupción, pues, de la oferta y la posibilidad de que realmente esos países dejen de estar produciendo o dejen de estar enviando petróleo. ¿Listo? Así que esto genera que los precios del petróleo aumenten. ¿Listo? Vamos a hablar sobre el cuarto punto, que va a ser el Bitcoin. ¿Listo? El Bitcoin. Realmente, pues, hacer una comparación a lo largo del precio del Bitcoin por las guerras que han pasado, pues no se puede hacer. ¿Por qué? Porque básicamente el Bitcoin es relativamente nuevo. ¿Listo? El Bitcoin nació más o menos en el 2016. Así que realmente en la actualidad muchos economistas, muchos inversionistas grandes ya consideran el Bitcoin como un refugio digital en tiempos de incertidumbre. Así que realmente las proyecciones en el Bitcoin pueden ser mixtas, pueden ser alcistas como bajistas, debido a que la volatilidad del Bitcoin por naturaleza es bastante alta, y realmente el precio del Bitcoin viene influenciado por varios factores. ¿Listo? El quinto punto va a ser el dólar. El valor del dólar estadounidense puede fluctuar debido a la respuesta de los conflictos. ¿Listo? En general, un dólar más fuerte se asocia con menores niveles de riesgo global. ¿Listo? Recordemos esto. Para que el dólar suba, tiene que haber menos niveles de riesgo global. Tiene que haber una estabilidad, por decirlo así, para que realmente vemos un alza en el precio del dólar. ¿Listo? Principalmente el dólar vemos que se viene afectado a la política económica y a la percepción de varios inversionistas sobre la seguridad del dólar como refugio. Recordemos que ya en este punto muchos inversionistas ya están dejando de lado invertir en el dólar como activo de refugio y prefieren invertirlo ya sea en materias primas o en el Bitcoin. ¿Listo? Así que todo esto puede influenciar a que veamos cambios drásticos también en el precio del dólar a futuro. ¿Listo? Y ya vamos a pasar a hablar, por último, a los activos principales. ¿Listo? Además de los anteriores activos mencionados, vemos también los bonos del tesoro, vemos las divisas, vemos los metales industriales, como también puede ser el cobre, que estos precios también se pueden ver afectados. ¿Listo? Las proyecciones van a variar mucho dependiendo del activo y de la magnitud en la que escala el conflicto, pero por lo general los inversionistas siempre buscan diversificar su cartera y de esta forma diversificar y gestionar su riesgo. ¿Listo? Así que estos serían los 5 puntos principales en los que un inversionista grande estaría buscando invertir su dinero en tiempos de guerra o en tiempos de incertidumbre, como lo fue también la pandemia. Recordemos que no solo las guerras, sino también tiempos de incertidumbre, como son la pandemia, van a influenciar demasiado a los movimientos de los precios. ¿Listo? Pero vemos que principalmente los inversionistas buscan invertir su dinero en índices bursátiles americanos, en el oro, en el petróleo, en el Bitcoin y por último en el dólar. ¿Listo? Estos serían los 5 activos principales que estaría buscando todo inversionista para poder resguardar su dinero. ¿Listo? Así que ya concluido todo este tema, ya concluido las proyecciones y cuáles son los activos principales que busca un inversionista
para diversificar su cartera. Vamos a pasar directamente al gráfico, así que para las personas que estén en Instagram, los invito para que se unan de una vez al live que tenemos en YouTube para que puedan ver estas proyecciones y estos análisis. ¿Listo? Así que vamos a terminar la transmisión por acá. Y ahora sí, pasemos directamente a los gráficos. ¿Listo? Vamos a hablar o vamos a hacer el análisis primero del Standard & Poor's 500. ¿Listo? Para las personas que aún no saben qué es el Standard & Poor's 500, básicamente es el índice americano en el que se reflejan las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Listo? Este es un índice bursátil. Así que vamos a ver primero proyecciones desde temporalidades diarias. Bueno, me gustaría verlo primero. Temporalidades semanales. Vemos que el mercado, después de reaccionar a este POI bastante interesante, a este POI semanal, vemos que reacciona con muchísima fuerza y que estaría buscando principalmente el precio. Siento yo que estaría buscando primero esta zona, estaría buscando luego esta zona y ya por último realmente estaría buscando esta zona. ¿Listo? Recordemos igual trazar zonas de liquidez. Actualmente tenemos esta zona de liquidez reciente, ¿cierto? Y tenemos todas estas zonas de liquidez. Recordemos que esta temporalidad que estamos viendo es temporalidades semanales. ¿Listo? Si nos damos cuenta, el mercado después de generar toda esta alza desde el 2022, démonos cuenta, desde finales del 2022 hasta agosto del 2023, casi un año entero subiendo, ¿cierto? Vemos que aquí realmente el precio empieza a tener una desaceleración significativa y vemos estas caídas muy fuertes. ¿Hasta dónde podríamos ver la caída de este índice? Es probable que venga a tomar esta liquidez o incluso esta liquidez. Realmente siento yo que el precio fácilmente puede llegar a este nivel de precio debido a que aquí tenemos una zona bastante importante y vamos a verla también en temporalidades diarias. ¿Listo? Vemos la reacción acá de este POI semanal. Vemos que aquí tenemos una confluencia bastante interesante como POI diario, ¿cierto? Vamos a marcarlo como POI diario y POI semanal, ¿cierto? Y realmente es muy claro, ¿cierto? Que el mercado venga a llegar a esta zona. Es probable que esta zona de liquidez la venga a romper y puede que simplemente el mercado aquí venga a buscar un descuento por acá. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son los descuentos que ha generado el precio. Vemos que aquí vino a tomar este breaker de un día, ¿cierto? Vemos que aquí después de tomar esta liquidez de este breaker, vuelve a caer acá con fuerza. Vemos que aquí antes de caer, vuelve y toma liquidez en este punto, en este POI diario, ¿cierto? Es bastante evidente cómo el mercado viene a tomar esa liquidez. Y ya por último, vemos que el mercado viene a tomar más liquidez ya en esta zona que tenemos acá, ¿cierto? En este breaker diario, ¿cierto? Que es la última zona donde el mercado reacciona para continuar su caída. ¿Listo? Vemos que aquí ya tenemos el último boss claro, ¿cierto? Así que estaremos buscando principalmente ya en este escenario que el mercado simplemente venga a hacer un retroceso a esta zona, a este POI diario y que aquí termine con esta zona de liquidez. Vamos a marcar esto como POI diario, vamos a marcar esta zona objetiva también como POI diario, ¿cierto? Y es probable que ya en esta zona el mercado simplemente venga a reaccionar. Vemos que aquí ya está tomando liquidez, vemos que está teniendo una posible reacción. Aquí incluso podríamos cerrar más esta zona. Encontramos acá un POI diario, también bastante claro, lo que puede indicar que claramente aquí ya en este punto podemos ver un retroceso. ¿Hasta dónde? Hasta este punto significativo para continuar con la caída. ¿Listo? Es probable que el mercado venga a caer hasta esta zona. Y si nos damos cuenta, esto podría ser una proyección, básicamente, podríamos verlo hasta final de año. ¿Listo? Es probable que el mercado venga hasta acá, hasta final de año, ¿cierto? Tenga una caída drástica, ¿cierto? Y ya después aquí también puede verse afectado varios respecto a temas geopolíticos, temas económicos, a cómo se vaya resolviendo el tema de la guerra. Podemos ver que hayan cambios drásticos o que pueda haber básicamente pues un impulso y ya un cambio de estructura literal para llenar todos estos vacíos. ¿Listo? Entonces ya como temas macro, pero pues esta sería la proyección ideal. Ya en este punto estaríamos simplemente buscando un descuento en esta zona para que el mercado continúe cayendo. ¿Listo? Esto por el lado del Standard & Poor's 500. Pasemos a mirar el oro. En el precio del oro, ¿qué podemos estar viendo? Vemos que actualmente el precio del oro
se encuentra mitigando una zona bastante interesante. Vamos a empezar a marcar esta zona va a ser nuestro POI semanal. Vemos que el mercado estuvo muy cerca de romperlo, pero vemos que termina reaccionando con fuerza. ¿Listo? Vemos que desde el 6 de octubre, o sea, presten mucha atención a esta fecha, desde el 6 de octubre, o sea, literalmente desde días antes de que iniciara o que estallara todo este conflicto de Irán y Pakistán, hemos visto como el mercado desde ese punto solo ha subido. Solo ha subido, solo se ha encargado en subir. Y esto era lo que veíamos anteriormente, lo que les explicaba, de cómo muchos inversionistas, en base a la incertidumbre, en base a todas estas guerras que se están generando, pues buscan activos de refugio y principalmente el oro. Es por eso que vemos estos cambios drásticos en el precio del oro. Vemos que actualmente se encuentra pagando toda esta zona de liquidez, ¿cierto? Vemos que actualmente el precio se encuentra en esta zona, ¿cierto? En esta zona, principalmente en esta zona. Vamos a verlo en temporalidades tal vez de 4 horas, tal vez si podemos afinar un poco más la zona y veamos claramente aquí toda esta zona, vamos a marcarla como nuestro breaker diario. Es bastante evidente ese breaker diario, ¿cierto? Y estamos viendo aquí una desaceleración significativa del precio después de una sacada de liquidez. ¿Listo? ¿Qué podríamos esperar actualmente? Vemos que el precio deja todo este imbalance con muchísima fuerza. ¿Listo? Así que tenemos varias zonas importantes. Vemos esta zona, esta primer zona como nuestro POI diario, ¿cierto? Vemos una zona aquí más abajo como nuestro POI diario, ¿cierto? Y ya vemos la última zona de aquí abajo, ¿cierto? Como nuestro POI diario, que sería esta zona de aquí más abajo. ¿Listo? ¿Qué estaríamos esperando principalmente para el precio del oro? Básicamente que venga a mitigar a cualquiera de estas zonas, ¿cierto? Vamos a marcar estas zonas por acá, vamos a marcar estas zonas por acá. Vemos que el boss principal vino a generarse acá en esta zona, ¿cierto? Vemos que aquí tenemos una liquidez, ¿cierto? Así que me gustaría ver principalmente el precio hasta este POI diario. ¿Listo? Ese sería mi nivel ideal. Estaría esperando que el mercado venga a hacer un retroceso hasta esta zona y aquí ya pues nos dieron la confirmación clara para continuar subiendo. Principalmente hasta donde vemos que el máximo del oro se encuentra por acá, se encuentra en los $2,000, ¿cierto? Es un precio bastante importante que el precio aún no ha roto, ¿cierto? Vemos que el mercado ha generado estas dobles zonas de doble techo bastante interesante. Y recordemos, vean, casi un triple techo. Esto lo explicamos en clases anteriores y es que cuando un precio tiene este triple techo, ¿cierto? Genera toda esta zona de resistencia, ¿cierto? El mercado se resiste a que cuando llegue a esta zona reaccione fuerte, ¿cierto? Pero recordemos que ya después de que el precio lo toca una, dos, ¿cierto? Ya en la tercera ocasión ya cada vez se está volviendo más débil, ¿cierto? Así que, ¿qué es probable? Que en la cuarta ocasión, en el cuarto toque en que el precio venga a tocar, es probable que el mercado venga a romper y tome esto como un soporte para continuar subiendo. ¿Listo? Estos son especulaciones, es probable que pase, como es probable que el mercado aquí en esta zona vuelva a reaccionar con fuerza, ¿cierto? Vuelva a caer drásticamente, ¿cierto? Y ya tal vez en un quinto toque, ahí sí veamos una ruptura de esa zona, ¿listo? Pero lo más probable es que el mercado, con la situación actual que está ocurriendo, es probable que el mercado venga a romper y veamos una estallada hasta ese nivel objetivo de precios, ¿cierto? Principalmente, pues vamos a esperar qué pasa ya en estos máximos históricos de el oro. Pero esta sería la proyección principal. Estaríamos esperando que el mercado principalmente venga a este POI diario donde se generó el boss, el movimiento inicial, ¿cierto? Con un descuento para continuar subiendo, ¿listo? Aquí parece interesante también utilizar la herramienta de Fibonacci, ¿cierto? Porque si la trazamos así, nos damos cuenta que este nivel objetivo, vean, literalmente como por arte de magia, ya a ojo, lo tracé directamente en el 61.8, que es nuestro nivel ideal y si realmente el mercado llega hasta el 61.8, recordemos que es probable que el mercado venga directamente hasta este menos 61.8. ¿Listo? Así que esta sería una proyección macro, lo que estaríamos esperando tal vez que suceda para finales de año. Vamos a ver qué ocurre. ¿Listo? Pasemos a ver el precio del petróleo rápidamente. Vamos a ver dónde nos encontramos actualmente. Realmente vemos el mismo escenario. Vamos a verlo de temporalidades semanales. Vemos que el mercado aquí vino a reaccionar a esta vela semanal, a este POI semanal.
lo alcanzó a tocar, mejor dicho, con un pelo, aunque es probable que haga un retroceso acá a esta liquidez y continúe subiendo. ¿Listo? Realmente ese retroceso le daría mucha fuerza al precio y vemos que tenemos una liquidez por acá interesante y podemos analizar que realmente tenemos una zona importante por pagar. ¿Listo? Si se dan cuenta, este imbalance es un imbalance que el precio aún no ha mitigado. Tenemos acá un bloque semanal, ¿cierto? Así que es muy probable que el mercado venga a tocar estos niveles. Estamos hablando de $123 por barril. Actualmente el precio se encuentra en $86. O sea, realmente sería una escalada significativa dentro del precio del petróleo. ¿Listo? Vemos que aquí tenemos en este POI semanal, vemos realmente una reacción interesante. Aquí tenemos un boss bastante evidente. Vemos que el mercado viene de reaccionar a este breaker diario, ¿cierto? Así que por análisis macro, realmente, ¿qué estaría esperando? Estaría esperando que simplemente el mercado venga a hacer este descuento, venga a pagar esta liquidez, venga realmente a reaccionar con fuerza en este POI semanal y aquí venga a romper primero esta estructura, esta liquidez que tenemos reciente y si nos damos cuenta tenemos muchísima liquidez. Ya podemos empezar a trazar toda esta liquidez interna de esta forma, ¿cierto? Recordemos que toda esta viene siendo liquidez interna. Podemos marcar toda esta zona, podemos marcar esta zona de aquí también, ¿cierto? Y nos damos cuenta que son zonas que aún el precio no ha venido a mitigar, ¿listo? Así que es probable que el mercado venga a pagar primero estas zonas y ya en temporalidades recientes, pues simplemente que venga a reaccionar a este POI semanal y continúe con su tendencia alcista, ¿listo? Pasemos directamente al precio del Bitcoin. Wow, démonos cuenta cómo tenía este POI diario por acá trazado y lo terminó rompiendo con muchísima fuerza. Por aquí tenía un análisis previo trazado, ¿cierto? Estaba esperando realmente que el precio del Bitcoin viniera a pagar estas zonas, pero vemos que va a continuar con mucha fuerza alcista. Ahora, ¿dónde lo podremos ver? Realmente podremos ver el precio del Bitcoin. Tenemos por acá un POI semanal. Si nos vamos a POIs diarios, ¿cierto? Podemos tener un POI diario aquí también, que sería como la zona más reciente. Podemos marcar aquí un boss bastante claro, que es desde donde se originó esa tendencia, ¿cierto? Y vemos como el mercado ha venido actuando en base a breakers. Principalmente el mercado ha venido reaccionando. Aquí vemos que tuvo esta última reacción en este breaker diario, ¿cierto? Y dio como consecuencia esta escalada dentro de estos precios. Vemos que terminó rompiendo aquí con muchísima fuerza, pero ¿qué vemos actualmente? Pues que el precio dejó este imbalance. Este sería como el breaker diario principal, ¿cierto? ¿Y qué estaríamos esperando principalmente? Pues realmente simplemente estaríamos acá esperando un descuento, ¿cierto? Para que venga a tomar estas zonas de aquí y realmente si trazamos acá una línea de tendencia, vemos que claramente el mercado aún tiene estas zonas por pagar, vemos que aún tiene estos niveles interesantes de precio por pagar, así que siento yo, en mi humilde perspectiva, en mi humilde proyección, siento yo que esta aceleración lo que puede provocar es que realmente después haya una caída muy fuerte. ¿Listo? Recordemos que cuando el mercado sube con fuerza, también baja con fuerza. ¿Listo? Así que realmente estaría esperando una perspectiva de que venga a pagar toda esta zona de liquidez que tienen pendiente aún por mitigar, ¿cierto? Y ya estaría esperando principalmente que en estos niveles de $18,000, que sería mi precio extremo, donde estaría esperando realmente que el Bitcoin llegue para comprar Bitcoin en cantidades y que de aquí realmente estalle. ¿Listo? Realmente estas proyecciones dentro del Bitcoin realmente las podemos esperar realmente a un escalamiento muy fuerte debido a que el próximo año va a ser el halving del Bitcoin. Si usted todavía no sabe qué es el halving de Bitcoin, lo invito a que investigue qué es y por qué realmente le estoy recomendando tanto que invierta Bitcoin lo que resta del año y el próximo año a inicios de año, ¿listo? Porque después de que ocurra el Bitcoin, vamos a ver un escalamiento del precio del Bitcoin demasiado fuerte. Así que hay que aprovechar a comprar Bitcoin antes de que llegue el halving. ¿Listo? Vamos a revisar también el DXY. Básicamente este es el índice del dólar, ¿cierto? Del dólar americano y esto nos va a indicar la fuerza del dólar. ¿Listo? Miremoslo primero en temporalidades semanales. Vamos a ver cómo se encuentra el DXY. Vemos que actualmente se encuentra en este POI semanal.
vemos que parece ser una resistencia bastante fuerte, vemos que saca liquidez, ¿cierto? Tiene una liquidez bastante importante y vemos que tenemos este bloque de por acá, este POI semanal. ¿Listo? Vamos a mirarlo en temporalidades diarias. Realmente pues vemos la misma zona. Vamos a empezar simplemente a marcar toda esta liquidez interna, ¿cierto? Vamos a marcar esta liquidez interna, vamos a marcar esta liquidez interna, esta de por acá y como por último tenemos esta liquidez interna. ¿Listo? Vamos a marcar POIs que sean más claros. Podemos tener este POI, podemos tener también este POI, podemos tener esta mecha y ya por último pues tenemos este POI semanal extremo. ¿Listo? Realmente, si se dan cuenta, tenemos un imbalance muy fuerte en el que vemos un escalamiento significativo del precio del dólar, pero vemos que ya en este punto, en este POI semanal, empieza a tener un retroceso fuerte, lo que nos daría una continuación a la baja. ¿Listo? Que es probable que realmente el precio venga a hacer acá un descuento y empiece a caer de la siguiente forma. ¿Listo? Realmente me gustaría evidenciar que el precio viniera por lo menos hasta esta zona de liquidez, a pagar gran parte de ese movimiento. Si trazamos un Fibonacci, vamos a trazarlo, nos damos cuenta que realmente hay mucha zona por mitigar. Listo, vemos que ya en estas zonas pues se encuentra también el 61.8, mismo nivel que estaríamos esperando, muy buen descuento, así que marcaríamos esto como nuestro POI diario, ¿cierto? Marcaríamos acá esta zona objetiva a revisar, ¿cierto? Y esto sería lo que esperaríamos en el precio del dólar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significaría esto? Vamos a poner acá dos divisas. Vamos a poner acá el euro dólar, ¿cierto? El euro dólar. Y vamos a poner al lado, vamos a poner otro par que va a ser, en este caso, el dólar, el USD JPY. En este caso, si vemos que el dólar va a empezar a caer, ¿cierto? ¿Qué perspectiva podemos esperar para el precio del euro dólar? Para el precio del euro dólar estaríamos esperando un alza en los precios. ¿Por qué? Recordemos que si el dólar, ¿cierto? Está cayendo en esta divisa, como se encuentra al lado derecho, eso quiere decir que va a haber un efecto contrario, ¿cierto? Lo que quiere decir que si el dólar está cayendo, el euro dólar va a estar subiendo, ¿cierto? Pero en este caso, en el dólar yen, ¿cierto? Como el dólar se encuentra a la parte izquierda, se encuentra como moneda fuerte, ¿cierto? En este intercambio de divisas, estaríamos viendo una caída en los precios. ¿Listo? Así que si en este caso el dólar cae con fuerza, veríamos todas las divisas que tienen el euro dólar en la parte derecha subiendo, ¿cierto? A todos los pares de divisas subiendo por tener el dólar como par menor, ¿cierto? Como par a la derecha. Y todas las divisas que tengan el par a la izquierda o el dólar como moneda predominante, vamos a ver todas esas intercambios de divisas cayendo, ¿listo? Esto es demasiado importante para que lo tengan muy claro en esta perspectiva. ¿Listo? Así que esto sería todo por la clase de hoy. Espero que realmente haya sido de mucho aporte, de mucho valor toda esta información para usted. Que realmente tenga en cuenta todas estas proyecciones, pero lo más importante es que usted aprenda a realizar sus mismas proyecciones, sus propios análisis y recuerde gestionar muy bien su riesgo y aprovechar todas las oportunidades que se desencadenan debido a estos tiempos de crisis e incertidumbre. ¿Listo? Espero que esté muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión y chao, chao.